¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Un saludo en el Señor. Bienvenidos a un nuevo capítulo de su programa Medicinas para el Alma. Hoy vamos a meditar sobre una familia de virtudes hermosísima. Una familia de virtudes que tal vez hoy, en nuestro mundo actual, un mundo ruidoso, no las ponemos en práctica. Son las virtudes del recogimiento, especialmente las virtudes del silencio, el recogimiento y la soledad espiritual. Como nos lo enseña nuestra beata Concepción Cabrera de Armida en su libro de las virtudes y los vicios. Así que bienvenidos, vamos a profundizar un poco en estas tres virtudes que conforman esta familia de recogimiento, y para ello vamos a empezar con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre de infinita bondad, concédenos que todas nuestras acciones, intenciones y operaciones sean dirigidas puramente al servicio y alabanza de tu divina majestad. Santísima Virgen María, te consagramos a ti, mamá, los frutos de esta charla, de este capítulo, que sean para darle gloria a Dios, para la conversión de nuestras almas y para hacer en nosotros la voluntad de Dios. Amadísimo Patriarca San José, acompáñanos en este capítulo de este programa y enséñanos a vivir ese silencio, ese recogimiento, esa soledad espiritual en la que tú viviste y tomaste las decisiones para la familia de Nazaret. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como pueden ver, hermanos, hoy nos encontramos transmitiendo desde este bello lugar, desde el taller de San José, este santo que fue el santo del silencio, para que hoy, por medio de ese espíritu de este santo, nos derrame bendiciones e iluminaciones en esta meditación. Empezamos entonces hablando de la primera virtud que conforma esta familia de recogimiento, la virtud del silencio. El silencio nos ayuda a evitar el pecado, especialmente el pecado de la lengua. Pero el silencio del cual vamos a hablar no se limita únicamente a un silencio exterior, sino que nos lleva a vivir un silencio interior. Porque ¿de qué sirve enmudecer mis labios si en mi corazón estoy murmurando, estoy haciendo juicios, estoy condenando? El silencio del cual estamos hablando es un silencio interior, un silencio espiritual, un silencio en el cual yo cierro mis labios, pero también cierro mi corazón a la murmuración, a la crítica, a juzgar, a señalar. Si el silencio exterior no proviene de un silencio interior, entonces este es un silencio falso, tal vez movido por la soberbia. El silencio exterior es bueno porque es ese primer paso para llegar al silencio interior. Por eso el salmista en el Salmo 131 nos dice: mantengo mi alma en paz y en silencio, como niño destetado en el regazo de su madre. Como niño destetado está mi alma en mí. Quien vive en el silencio puede experimentar ese amor de Dios que lo abraza y lo carga como un niño en brazos de su madre, y allí lo alimenta, allí lo nutre, allí le da su amor, allí lo nutre de su palabra, de sus consuelos. Qué hermoso esto, qué hermosa esta virtud, vivir en el silencio. Jesús practicó el silencio durante toda su vida aquí en la tierra. Los primeros 30 años lo pasó allí, en silencio, con San José, con María Santísima, allí en su casita en Nazaret. Pero una vez salió a su vida pública, también la Sagrada Escritura nos cuenta que muchas veces se retiraba a solas a tener ese encuentro íntimo con el Padre Dios. La Virgen María también vivió este silencio, es más, fue esa virtud preferida de la Virgen María, porque en ella reposaba su corazón. La Sagrada Escritura nos dice que ella guardaba todo en su corazón, todas esas palabras, todos esos hechos de su Hijo amado Jesucristo,
ella lo llevaba a su corazón, pero en el silencio. El silencio era ese ambiente en el cual ella meditaba todo ello. Y por último, el ejemplo de nuestro santo patrono San José, ese santo del silencio. Pero el silencio de San José no era un silencio estéril, no era un silencio que por temor no afrontaba sus problemas, no, por el contrario, era un silencio en el cual obtenía la sabiduría de Dios para tomar las decisiones para él y su familia. Mire esto tan hermoso, hermano y hermana, que San José, en el hogar de Nazaret, era el más pequeño en dignidad. Era el más pequeño en dignidad. Tenía mucha mayor dignidad Jesucristo, que era el Hijo de Dios, Dios mismo, y la Santísima Virgen María, la Madre del Creador, la Inmaculada, la Excelsa, la criatura más bella de Dios. Pero quien tomaba las decisiones en el hogar de Nazaret era San José, el más pequeño en dignidad. ¿Y cómo podría hacer esto? Pues para ello necesitaba vivir el silencio, porque era en ese silencio donde él escuchaba la voz de Dios, y eso lo llevaba a tomar las decisiones acertadas y pronto, para poder llevar a feliz término este encargo que le había dado el Señor, de ser el protector de su Hijo y el custodio de la Santísima Virgen María. San Juan Pablo II, en la exhortación Redentoris Custo, Custodio del Redentor, nos dice que el silencio de San José estaba impregnado de la contemplación del misterio de Dios. San José, en el silencio que él vivía, él permaneciera contemplando el misterio de Dios, del cual era la parte. Era una actitud y tenía una actitud total de disponibilidad a la voluntad de Dios. Era en ese silencio en donde San José estaba totalmente dispuesto a la voluntad de Dios. Pero, ¿cómo llegar a este silencio interior? Debemos, hermanos, empezar por el silencio exterior. Por el silencio exterior. El libro La imitación de Cristo y el combate espiritual también nos habla de que solo aquella alma que puede dominar su lengua puede dominar también sus otras pasiones. Es más, habla del pulso espiritual. Si tú quieres saber cuánto has avanzado, hermano y hermana, en el camino espiritual, medita en cuánto logras tener bajo guarda tu lengua. Ese es el pulso espiritual. Saber qué tanto yo he podido avanzar en mi camino espiritual, qué tanto logro controlar mi lengua. Hay una anécdota muy hermosa de unos estudiantes universitarios que le preguntaron una vez a un monje, ¿cómo hacemos para poder dominar nuestras pasiones? Y el monje le respondió con este signo: una cruz sobre sus labios. Y en la medida en la que tú logres controlar tu lengua, podrás también controlar tus otras pasiones. Por eso es tan importante este silencio exterior que me va llevando al silencio interior. Pero atentos, hermanos, porque no se trata tampoco de irnos al extremo y caer en el mutismo. Un mutismo en el cual nos volvemos indeseables para otras personas, porque no hablamos con nadie, porque no compartimos con nadie. Y nos puede pasar que en el ambiente donde estamos nos aislamos completamente de los demás y caemos en un mutismo. Entonces, por ejemplo, estoy en mi oficina trabajando y como no quiero compartir con los demás, me pongo los audífonos y estoy todo el día escuchando alabanzas, prédicas, pero no comparto con los demás. Y entonces allí, esas personas que están a tu alrededor se pierden tal vez de tener ese encuentro con el Evangelio, que es tu vida, si tienes una vida coherente. Entonces no podemos irnos tampoco para el otro extremo, de no compartir con los demás. Por eso, hermanos, pedirle a San José, Padre de la vida interior, que nos enseñe a orar, a sufrir y a callar. Que nos enseñe en qué momento debemos callar y en qué momento debemos hablar. De lo que callemos, tal vez en la mayoría de los casos no nos arrepentiremos, pero todo de lo que hablemos de más, seguramente nos vamos a arrepentir. La segunda virtud que contempla esta familia de virtudes del recogimiento es el mismo recogimiento.
Y el recogimiento significa esa atención a la presencia de Dios en un alma. Incluye retirar tu mente de los asuntos externos y terrenos con el fin de atender a Dios y las cosas divinas. Se adquiere con el esfuerzo propio, pero siempre y sobre todo con la gracia de Dios. Solo con la gracia de Dios empezamos a vivir ese recogimiento en medio del mundo, en medio de nuestros deberes de Estado. Porque el alma adquiere el hábito de pensar en la presencia de Dios en medio de sus ocupaciones, en fijar la atención en Dios en medio de sus deberes de Estado, en tener siempre esa mirada de eternidad, a pesar de lo que se encuentre haciendo, sin descuidar obviamente sus deberes de Estado. Lo más importante, como también pasa en el silencio, es el recogimiento interior, porque el exterior nace del recogimiento interior que tiene el alma. El recogimiento interior es indispensable para que Dios se comunique con un alma, porque en un alma disipada, un alma libertina, un alma que no se esfuerza por concentrarse, no descansa Dios, allí no llega Dios. En un alma disipada no entra el Espíritu Santo. Por eso es tan importante el recogimiento. El recogimiento es la llave para la oración, porque un alma que es recogida es un alma orante, y un alma orante escala el cielo. Un alma que ora va escalando el cielo, desde acá, desde la tierra. El recogimiento fue esa atmósfera en donde vivió la Virgen María. Ella vivía en sus quehaceres diarios, pero vivía recogida, con esa mirada de eternidad, pensando en Dios, en cómo agradarle, en cómo amarle en todo momento. Era en medio de ese recogimiento. Qué bella es ante los ojos de Dios un alma que vive este recogimiento. El Espíritu Santo le pone el ojo a un alma que vive en este recogimiento. Un alma que vive en recogimiento también puede comunicarse de una manera acertada con las otras criaturas que están a su alrededor, sin perder por un instante al enamorado de su alma, sin perder esa mirada de eternidad. El recogimiento es de toda alma que ama a Dios, porque un alma enamorada es un alma que piensa en su ser amado. Un alma en recogimiento es un alma que piensa en Dios, en el amor de su vida, en el amor de los amores. San José María Escrivá de Balaguer nos enseña que se puede estar recogido interiormente, es decir, metido en Dios, aún dentro de las actividades exteriores más exigentes. Aún en medio de las actividades exteriores más exigentes puede estar el alma recogida. Y que es necesario ese recogimiento para poder encontrarse con Dios en medio del mundo. San José María Escrivá de Balaguer dice un término muy hermoso, dice ser contemplativos en medio del mundo. Escucha eso bien, hermanos, es ser contemplativos en medio del mundo. Y para ello, él nos sugiere tener como un plan de vida que incluya la meditación, la oración vocal y las jaculatorias constantemente. Esas jaculatorias que yo vivo recordando mentalmente, dirigiendo siempre mi mirada a Dios en medio de lo que esté haciendo. Allí empiezo a desarrollar ese recogimiento necesario para tener ese encuentro con el Señor. Hay una anécdota muy hermosa que cuenta el libro El alma de todo apostolado, y es cuando se encuentra un obispo y un político, dos hombres importantes en una comunidad con muchos asuntos para resolver diariamente, con muchas personas a su cargo. Y el político se admiraba de ver cómo el obispo era diligente en sus asuntos, cómo despachaba por aquí y por allá, impartía órdenes, tomaba decisiones de una manera muy acertada. El político le preguntó al obispo: Monseñor, ¿cómo hace usted para ser tan diligente y acertado en sus asuntos? El obispo le dijo: querido amigo, de todas las actividades que tienes en tu día, dedica media hora o una hora a la meditación, al encuentro íntimo con el Señor, para que la sabiduría eterna te regale la sabiduría que tú necesitas para despachar en tus asuntos. Y vas a ver que allí encontrarás
esa inteligencia, esa sabiduría con la cual vas a despachar y atender todos tus asuntos. Muchas veces nos pasa eso, hermanos y hermanas. No, yo no tengo tiempo para orar, tengo 2 trabajos que atender, tengo una familia que atender, soy misionero, soy consagrado. Pero si destinamos esa hora, esa media hora diariamente a ese encuentro íntimo con el Señor, allí encontraremos todas las luces de lo que debemos hacer y la fortaleza para hacerlo. ¿Cómo se adquiere este recogimiento? San José María Escrivá Balaguer nos regala tres enseñanzas. La primera, buscar esos espacios de silencio y soledad de acuerdo a nuestros deberes de Estado, sin descuidarlos siempre. Evitando esas ocupaciones que distraigan o disipan el alma, salvo aquellas que sean dictadas por la razón o por la necesidad. Es probable que el trabajo en el cual tú estés es un trabajo de mucho ruido, en donde tu alma se distraiga, se disipa, salvo que sea por necesidad o sea dictado por la razón, debes atenderlo. Pero en la medida en la que tú vayas saliendo y buscando sitios más adecuados para trabajar, para desempeñarte, podrás tener ese mayor recogimiento. Y lo tercero, pensar frecuentemente en el amor de tu alma. Saber que tu alma es templo de Dios y que Dios viene a habitar en ti. Estos 3 pasos nos van a ayudar a poder ir adquiriendo ese recogimiento. Y por último, tenemos la virtud de la soledad espiritual. La soledad espiritual es la antesala de la oración y es hija del recogimiento. Debemos saber que soledad y silencio no es lo mismo, puesto que puede haber soledad con ruido exterior e interior, pero el silencio no admite ruido, ni interior ni exterior. Cuando la soledad espiritual se une al silencio, forma ese nido donde viene a reposar el Espíritu Santo. Mira esto tan hermoso, hermano y hermana. En la soledad espiritual unida al silencio, viene el Espíritu Santo a reposar como esa palomita en su nido. Por eso es tan importante practicar estas virtudes del silencio, de la soledad espiritual, del recogimiento. La soledad interior, la soledad espiritual, es ese vacío del alma pura o purificada. Esa alma que ya se ha vaciado del egoísmo, de la envidia, de la soberbia, que se ha vaciado de sí misma. Allí reposa el Espíritu Santo. Allí viene a reposar. Y cuando el Espíritu Santo llega a esa alma que se ha vaciado por él, la llena y la adorna de muchas virtudes y santifica su espíritu. En estas pocas palabras, San José María Escrivá de Balaguer nos encierra lo que es el oasis espiritual. Aquí está el amor y el dolor, en la soledad y el vacío. En la soledad y el vacío encuentras el amor y el dolor. En los últimos años de su vida, nuestra beata Conchita Concepción Cabrera de Armida encontró una nueva devoción mariana. Por una inspiración divina, nuestro Señor Jesucristo la invitó a meditar sobre los últimos años de vida de la Santísima Virgen María, en la soledad de María, ya cuando su Hijo amado había partido al cielo después de la resurrección. Y Conchita consigna esa meditación profunda de ese misterio de la Virgen María en el libro Diario Espiritual de una Madre de Familia. Ella dice allí que para la Virgen María la soledad es como un aislamiento, es como un martirio silencioso en la fe, es esa ausencia aparente del Hijo de Dios. Y es en esa soledad de la Virgen María donde el amor de la Virgen María crece aún más, porque ya no ve a su Hijo amado, porque ya no está con él. Es esa alma que piensa en el amor, piensa en su amado, en su Hijo amado, y por eso su amor crece. Nuestro Señor Jesucristo le decía en esas experiencias místicas a Conchita Cabrera de Armida que la Virgen María, cuando pensaba en su Hijo,
tenía ese dolor de no estar con él, pero que inmediatamente la Virgen María se lo ofrecía al Padre Dios. Ofrecía esa soledad al Padre Dios, inmediatamente bajaban gracias inconmensurables que la Virgen María repartía en esa iglesia naciente. En medio de ese holocausto interior que vivía la Virgen María, anhelando estar con su Hijo amado esos últimos 20 años, esos últimos años de su vida, perdón, alcanzó grandes gracias para la iglesia naciente. Tal vez allí la Virgen María, en esa casita de Efeso, vivió ese holocausto interior de no estar ya con su Hijo, de no tenerlo allí presente, de no poderlo abrazar, de no poderlo acompañar en su vida pública, en su ministerio. Esa meditación tan hermosa la hizo Conchita Calera Hermida, cuando ella también ya su esposo había fallecido, sus hijos no estaban con ella. Ella comprendió allí que Jesús la invitaba a acompañar a la Virgen María en los últimos años de su vida aquí en la tierra, en esos momentos que experimentó esa soledad, esa ausencia aparente de su Hijo amado, porque él nunca la dejó. Conchita llega a decir en su libro: Dios me quiere sola. Debo imitar a María en la última parte de su vida, para ofrecer también ese holocausto de la soledad al Padre Dios por las almas, porque Conchita también tenía sed de almas, de llevar almas a Dios. Jesús, en una de sus revelaciones místicas, le dice a Conchita que él permitió a algunas almas la gracia de asimilar sus estigmas exteriores, pero a la Virgen María le concedió tener una semejanza absoluta de su interior. Así como de pronto nuestro Señor le permitió al Padre Pío Pietrelcina experimentar el dolor físico exterior de sus estigmas, a la Virgen María le permitió vivir todo ese dolor interior que experimentó nuestro Señor en su pasión, y especialmente en esos últimos años de su vida aquí en la tierra, cuando ya no estaba con su Hijo presente. Qué hermoso esto, hermanos, qué hermoso meditar en ese silencio, en esa soledad de la Virgen María, esos últimos años de su vida, cuando ya no estaba San José, cuando ya no estaba su Hijo amado, estaba tal vez con los discípulos, pero ella anhelaba estar con su Hijo amado, estar allá en el cielo con él, pero aceptaba la voluntad de Dios y ofrecía ese dolor para que esas gracias llegaran a esa iglesia naciente, a esos apóstoles que estaban empezando a evangelizar. Si meditamos un poco en el Inmaculado Corazón de María, vemos un corazón que está rodeado de rosas, pero sabemos que esas rosas tienen espinas, pues la Virgen María, que es una madre hermosísima, no muestra a sus hijos esas espinas. ¿Qué le muestra? La belleza de los pétalos, la hermosura de la rosa. Eso es lo que da a sus hijos. Las espinas las guarda para sí y se las ofrece a Dios. Y eso es lo que nosotros también tenemos que aprender a vivir, hermanos, en medio de nuestro sufrimiento. Nuestro sufrimiento tiene que ser un sufrimiento interior que yo le ofrezco a Dios. Que no debe saberlo las demás personas. Las demás personas yo quiero, ¿qué tengo que darles? La ternura, el perfume y el amor de Dios. Y el sufrimiento lo guardo para mí y lo uno y lo entrego a Dios. Que el Señor nos conceda la gracia de poder vivir ese silencio interior, ese recogimiento espiritual, esa soledad espiritual, que son también el reposo de muchas otras virtudes, la paz. La paz encuentra allí ese reposo en esas virtudes. Que no nos dejemos afectar por el mundo ruidoso en el cual nos desenvolvemos, no. Estamos en el mundo pero con mirada en el cielo. Que no guardemos en nuestro interior las heridas o el rencor que de pronto puedan hacer del maltrato recibido de mi hermano, de mi prójimo. Que si así como enmudecemos nuestros labios para no responder ante una ofensa, también enmudezcamos nuestro corazón. Acuérdase lo que dice la Sagrada Escritura. De lo que rebosa el corazón habla la boca. Tal vez, producto de nuestro avance espiritual, logremos callar en algunas ocasiones cuando nos ofenden. Pero si no callamos el corazón, en algún momento ese corazón se va a rebosar y va a estallar y va a hacer mucho daño. Que aprendamos con la ayuda de Dios
a silenciar nuestros labios, pero también nuestro corazón, no murmurando, no criticando, no haciendo juicios, sino ofreciéndole ese holocausto al Señor. Acordémonos del Inmaculado Corazón de la Virgen María, que guarda para sí las espinas y entrega a los que están a su alrededor el perfume, la belleza de la rosa. Eso es lo que debemos entregar. El dolor, el sufrimiento lo guardamos para nosotros y lo entregamos a Dios. Se lo ofrecemos a Dios. Terminemos esta charla, hermano y hermana, con una oración, entregándole a la Santísima Virgen María los frutos de este capítulo de Medicinas para el Alma, y pidiendo a la Virgen María y a San José que nos concedan la gracia de poder vivir estas virtudes en medio de nuestras ocupaciones, en medio de nuestros deberes de Estado. Que el Señor nos conceda la gracia de tener un alma con mirada de eternidad, que nos ayude a evitar cualquier disipación que nos quiera alejar de Él. Amado Señor Jesucristo, te entregamos a ti los frutos de esta charla. Concédenos la gracia de vivir estas virtudes del recogimiento, el silencio, la soledad espiritual, para que allí tu Espíritu Santo venga a reposar en nuestras almas, para que allí el Espíritu Santo la adorne con virtudes, para que allí aprendamos a amar en medio del dolor, del sufrimiento, para que allí aprendamos a tratar con bondad a las personas que nos hieren, que nos hacen daño, sabiendo, Señor, que tú todo lo permites para el bien de nuestra alma. Gracias, Señor, por este bello testimonio de San José, de la Santísima Virgen María, por este bello testimonio de nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra. Concédenos la gracia de poder vivir estas virtudes en nuestros deberes de Estado y de podernos unir cada vez más a ti, de poder escalar el cielo. San José, Padre y Maestro de la vida interior, enséñanos a orar, a sufrir y a callar. No a nosotros, Señor, no a nosotros. No a nosotros, Señor, no a nosotros. A tu nombre sea la honra y la gloria. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias, hermanos, por habernos acompañado en esta tarde. Espero que podamos poner en práctica estas virtudes. Les habló su hermano misionero, Víctor Javier Jara. Hasta otra oportunidad. Y después de Dios, nadie como María.